civil, he trabajado en techo, en temas de desarrollo comunitario, en asentamientos informales en toda Latinoamérica, especialmente en Colombia, en la apertura de varias oficinas y en el crecimiento del modelo de trabajo de techo, que no solo son la construcción de viviendas, sino también todo el trabajo de desarrollo comunitario y el trabajo con gobiernos locales, comunidades, personas, voluntarios. En Estados Unidos trabajé mucho en la generación de alianzas y de convenios con universidades y también con organizaciones de la sociedad civil. Acá en Chile he trabajado en temas de migración en una organización que está especializada en acompañar a la migración, sobre todo que llega en una situación de alta vulnerabilidad, ahí trabajando mucho más en el levantamiento de fondos, generación de alianzas, gestión de equipo, sector, área más financiera, y ahora, bueno, desde los últimos 4 años en América Solidaria, más que todo, bueno, en el levantamiento de fondos, en la relación con las empresas, en las alianzas, en la postulación a fondos de cooperación, pero más que, y ahí igual les agradezco, pero más que ser una experta en el tema, creo que ha sido es más la experiencia y el trabajo en red y el trabajo con otras personas lo que hoy en día me permite obtener como un listado de información, conocimiento, experiencias que está muy bueno compartir. Y creo que las cámaras de comercio siempre son una muy buena instancias, son unas muy buenas organizaciones que permiten ese intercambio de experiencias. Creo que una de las cosas que más valoro de trabajar con cámaras de comercio es eso, que ponen a disposición el conocimiento de un sector para otro o entre los mismos sectores y creo que eso es súper importante, así que agradecemos mucho la invitación. Eh, y contarles hoy, primero, esto va a Hey. ser muy... Súper. Bueno, si tienen preguntas nos interrumpen nomás como lo dijo Dani en el chat. Em, la idea es hacerlo bien, por lo menos al principio interactivo, un poco para conocerles de qué sector vienen, cuánto es el nivel de conocimiento que tienen de la temática y para hacerlo no tan aburrido, porque sé que ya después del quinto Zoom del día es como complicado. Entonces, Yo te quisiera preguntar algo, Laura. claro que sí. Quisiera preguntarte el impacto social, ¿cómo lo miden ustedes, por ejemplo, para hacer un convenio con una empresa, con una universidad, con una institución? ¿Cómo miden el impacto social? Que ahorita yo creo que es el código importante para compartir cualquier proyecto, iniciar cualquier proyecto. ¿Cómo lo manejan ustedes? Bueno, esa es una de las preguntas, yo creo que más necesarias y que más se hacen en el día a día, pero al mismo tiempo la que menos tenemos resuelta a nivel de organización de la sociedad civil y especialmente en fundaciones que no llevan, si bien tenemos 18 años, que no llevan tanto tiempo trabajando. Em, ese impacto hoy en día nosotros por lo menos lo estamos midiendo más, no tanto en cantidad, sino en calidad, podría decirte. Entonces podemos decirte que llegamos a 100 niños o a 1000, porque esos números por lo general son muy inflados. Una de las cosas que más hacen las organizaciones es inflar los números justamente para decir que llegaron a mucho en nuestro caso, pero qué pasa es más con la calidad del producto de lo que nosotros estamos, con el que nosotros estamos llegando. Especialmente en América Solidaria, hoy estamos midiendo es cuánta participación y cuánto involucramiento hay de los niños, niñas y adolescentes en los procesos asociados al trabajo que nosotros hacemos a través de los socios territoriales o de las organizaciones con las que trabajamos. Ese ha sido hasta el momento el impacto en el decir, este programa se creó con un 90% de participación de las personas a las que finalmente les va a afectar ese proyecto. Y O eso sea, los creo que es algo que... motivaron, tú dices en la motivación de participación. No, en la participación efectiva de las personas, es decir, que se Claro, sentaron y que participaron activamente y lo que ellos claro. levantaron como necesidad está planteado en el proyecto. Ah, muy bien, gracias. Sí. Desafortunadamente no tenemos hoy en día un modelo de medición de impacto y eso es algo que a nosotros como organización nos está frenando mucho. Y en eso les comento más en el momento de crear la RC, pero antes de eso quería conocerlos un poco más. Entonces voy a compartir mi pantalla
Les voy a pedir que si están en el computador o que si están en el celular, abran una pantalla, un browser, una ventana, si es posible, y entren a esta página. No sé si ya sea mi pantalla, Dani. Sí, ya se ve, ¿eh? Sí, ya Perfecto. se ve. Perfecto. Les pido entrar entonces a esta página que se llama menti.com, o pueden escanear también el código QR. Si es que entran con la página, pueden meter el código 9203499. Ahí voy a esperar unos minutos para ver si lograron entrar. Esto un poco Listo. para... Perfecto. Esto un poco para entender con quién estoy hablando. Me encantaría poder hacerlo de pronto uno a uno, pero claro, estamos de pronto con... esto es de pronto una forma más fácil también, además de que todos puedan dar la misma información. Voy a esperar un minuto más y ahí ya empezamos. Si alguno tiene un problema ingresando, por favor nos avisa. Ya, perfecto. Si alguno no ha podido entrar, nos puede de pronto avisar, pero voy a arrancar. Entonces, esto es una plataforma que utilizamos justamente para poder conversar con más personas sin necesariamente conversar todos. Entonces, quería preguntarles a quienes están hoy acá, ¿a qué sector perteneces? ¿A una empresa grande? ¿A una pequeña y mediana empresa? ¿A alguna organización de la sociedad civil? ¿A una entidad pública? ¿A un medio de comunicación? Voy a abrir a los otros, ese otros que es. Perfecto. Porque voy a seguir con la pregunta. Tenemos 3 personas de pequeña y mediana empresa, 2 de las organizaciones de la sociedad civil, y los 3 otros les preguntaré luego de dónde, de qué otro sector vienen. Traté de agruparlo más grande. Luego, especialmente las personas de pequeñas y medianas empresas o incluso de las organizaciones de la sociedad civil, ¿a qué industria pertenecen? Es decir, a la industria de servicios, de bienes, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, ¿en qué trabajan? ¿En cuál es el foco? Y los otros podrían de pronto poner la industria o el otro sector al que pertenecen. Ok, perfecto. Creo que hay 8 personas contestando. Okay. Acá tenemos de todo. Por lo general, esta nube de palabras resalta más grandes las que se repiten, pero veo que acá tenemos de todo. Así que voy a seguir. Fantástica esta aplicación, ¿eh? Sí, es muy buena. Ya voy a seguir entonces. Luego,
preguntarles qué entienden por responsabilidad social o responsabilidad social empresarial. Cualquiera de las dos que quisieran mencionar. Puede ser en una palabra, en una frase cortita. Se puede decir que es capitalismo consciente, ¿no? Oye, ¿le puedo complementar con tres cosas, tres áreas Claro que importantes? sí. Sí, puedes escribir Mira, no, varias no, veces. lo escribo, te lo digo. Puedes decirlo o lo puedes escribir, esto para que compartirlo con los demás, como prefieras. Tiene que ver básicamente con tres áreas. Una empresa para que sea socialmente responsable tiene tres. Uno, acciones ambientales, acciones sociales y lo que se llama accountability, ¿no? Compliance, la ética en los negocios. Serían esas tres áreas, ¿no? Genial. A ponerlo igual. Y aquí se está tardando en mi Mencionaste, teléfono, ¿eh? perfecto. Mencionaste el medio ambiente, Primero, mencionaste acciones accountability. sociales de beneficio social. No, espera, acciones ambientales. Después, acciones sociales, quiere decir lo que están haciendo en América Solidaria. Y tercero, la parte de ética ahorita es muy importante, accountability, compliance, ¿no? Perfecto, de Digo, para acuerdo. utilizarlo porque es muy amplio. Exacto. Bueno, aquí voy a compartir un par que mencionaron, compromiso, el deber que las empresas tienen para redistribuir la riqueza, procesos que hacen que la sostenibilidad sea rentable, fomentar el desarrollo humano y social, ser sustentables, contrarrestar el impacto, que la empresa tenga entre sus objetivos programas sociales de la comunidad donde se encuentra y o con sus trabajadores, capitalismo consciente, ser sostenibles, la acción de que tu trabajo proporcione un bienestar a la sociedad sin buscar el deterioro ambiental, lo que tú mencionabas, acá me salió todo seguido, pero medio ambiente, accountability o temas éticos y acciones sociales. Luego, preguntarles, más que todos los que están trabajando en pymes o en otros sectores, si tienen una estrategia de RCE o no lo saben, o si no saben si la tienen o no. Y muchas veces uno cree tener una o no tenerla. Un poco lento. Bueno, acá por lo que veo y me alegro, creo que qué bueno que todos tienen una estrategia de RC. Ahí me la están poniendo difícil para la presentación. Ya, preguntarles qué tienen en cuenta al momento de hacer una estrategia de RC. Muy punteado, un par de palabras cortito, no tiene que ser una larga, solo para que luego en la presentación complementemos. Bueno, acá tenemos qué actores están involucrados y sus necesidades,
Alguien menciona el presupuesto, la situación social y económica del país, conocer el contexto a resolver y enfocar esfuerzos con los círculos de interés. Es uno de los puntos a tener en cuenta. Voy a seguir para no quedarnos tan lento. Preguntarles cuáles han sido experiencias de éxito que hayan de pronto tenido, y acá sí para todas, desde las organizaciones de la sociedad civil, es decir, como fundaciones, como organizaciones que están trabajando en temas sociales, de pronto qué experiencias han tenido de éxito con empresas, con esta línea de responsabilidad social, y lo mismo a quienes están más en el sector comercial, las pymes. ¿Qué experiencias han tenido? No tienen que entrar en tanto detalle, sino, por ejemplo, mencionar titulares. Podemos al final hacer más una compartida de estas experiencias de ser necesario. Súper. Entonces, tenemos trabajar con personal discapacitado en situación vulnerable, seguramente haber adquirido un mayor compromiso, construir en conjunto con la empresa el plan de responsabilidad social, muy relevante, y el trabajo en equipo. Luego, ¿cuáles han sido las mayores fallas que han tenido al momento de construir una estrategia de responsabilidad social? Sobre todo porque tenemos, por las respuestas, personas que tienen una estrategia de responsabilidad social. Entonces, ¿cuáles han sido para ustedes las mayores fallas? Bueno, acá tenemos no haber tenido en cuenta las necesidades de la comunidad, no involucrar a los clientes, la resistencia al cambio, no imaginarse en el impacto que tienen las empresas y favorecer a un grupo de interés más que a otro. Muy buenas. Y ahora ya para finalizar, y ahora sí entramos en materia, ¿qué creen que les falta a ustedes para tener una buena estrategia de responsabilidad social o de responsabilidad social empresarial, en el caso de los que están más vinculados al sector privado? Súper. Bueno, qué buena es. Voy leyendo: conocimiento, conciencia, presupuesto, un buen mapeo de actores, claridad de las necesidades, más información, trabajo en red, creatividad para la implementación. Definitivamente son todas cosas que son bien importantes al momento de crear una buena estrategia. Voy a dejar ya de compartir. Muchas gracias por sus respuestas y por darme un poco más de información de dónde estamos en este momento parados. Voy a compartirles ahora yo no sé si les sale, espérame un segundo. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir.
por favor, como no los voy a estar viendo, de pronto, Dani, tú que estás viendo el chat, si hay preguntas o algo, interrumpimos Yo te voy a o interrumpir. simplemente abre el micrófono y conversamos, que la idea es que sea bien, bien conversado. Vamos aquí a compartir de vuelta. Bueno, antes de empezar, quiero dejar así como muy de vuelta muy claro que lo que les mencionaba antes, más que una gran expertise en el tema por haberlo estudiado, por desde la academia haberlo aprendido, creo que es más una trayectoria dentro de diferentes organizaciones y de haber conversado con muchas empresas, con muchas organizaciones, pero sobre todo con la comunidad, lo que hoy nos invita acá o nos permite hoy contarles desde nuestra experiencia. Esto no es palabra tallada en piedra ni palabra de Dios, así que de verdad a futuro si podemos seguir conversando, mejorando esta información, felices porque finalmente es la experiencia en la que nos ha enseñado y que ha cambiado a lo largo de los años, no es estática en el tiempo, así como tampoco las estrategias de RCE o de RCE lo son. Arranco con esta diapositiva. Nosotros desde América Solidaria estamos mucho enfocados en el cambiando historias, cómo a través de lo que hoy nosotros estamos haciendo, cambiamos las historias no solo de las comunidades, en nuestro caso los niños, niñas y adolescentes, sino también de toda nuestra red. Y eso implica las empresas, los colaboradores de las empresas, los proveedores de las empresas, el gobierno, los medios de comunicación, cómo desde nuestro quehacer cambiamos historias y lo puse de primeras como una invitación a que desde el lugar donde están ustedes trabajando se piensen y iniciar por esa pregunta. Yo como empresa, yo como organización de la sociedad civil, yo como individuo o individua, sí, como persona, cambio historias. Y de ahí me pregunto, en mi quehacer, ¿puedo cambiar historias? Entonces es como la primera, la invitación, es muy de pronto mística, pero es realmente una forma de pensar cómo nosotros podemos construir una estrategia de responsabilidad social en épocas de COVID. Y acá hago otra acotación. Me pregunté mientras hacía la presentación si es que durante el COVID se debe mirar de manera diferente. Y creo que justamente lo que me pasó es que todo lo que les voy a mencionar ahora debería suceder aún más en pandemia. No es que haya cambiado, es que la pandemia nos releva o nos muestra que es aún más necesario tener en cuenta los puntos que les quiero compartir de cómo construir o qué puntos tener en cuenta al momento de construir una estrategia de responsabilidad social. Definitivamente todo el mundo tiene una definición o una explicación de cómo podemos entender o qué entendemos por responsabilidad social. Muchos mencionaron tema de ser conscientes, de ser sostenibles, de ser responsables, de involucrar lo que mencionabas, lo que tú mencionabas, cómo incluyes el medio ambiente, las acciones sociales, tema de accountability, que es súper importante. Y acá yo encontré una definición que me ha parecido bastante a lo que pensábamos o como actuamos dentro de América Solidaria y a nivel personal también. Y es que acá nos estamos refiriendo al hecho de que las empresas tienen que asumir las consecuencias de sus actividades, empresas, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, que no siempre son del mismo tipo, que dependen tanto de los factores que supongan las actividades que ellos hacen, pero sobre todo de a quién o a quiénes perjudican. Acá, en esta definición, yo quiero agregar que si bien no todas las empresas son del mismo tipo, sí creo que tienen una responsabilidad a nivel integral de generar una estrategia que no sea solo asociado a su core, sino que tenga en cuenta más bien todo su entorno. Luego, seguramente desde su core impactará más en mayor o menor medida, pero sí creo importante que por más de que sea de un tipo u otro, tiene que tener una globalidad de puntos para poder hacer una buena estrategia de responsabilidad social. Y acá en este sentido voy a hablar, claro, un poco más asociado hacia las empresas, pero creo que estos puntos son también muy relevantes para las organizaciones de la sociedad civil al momento de pensar cuáles son sus estrategias también de intervención.
Nosotros desde América Solidaria, que trabajamos muchísimo en red y que no necesariamente hacemos intervención directa, es una de las cosas que más hemos aprendido para poder hacer buenos proyectos, tener esta mirada también de la responsabilidad social que tenemos como organizaciones de la sociedad civil. Así que esto le sirve tanto a las empresas como a un medio de comunicación, como a una organización de la sociedad civil, incluso como a una organización de base. El pensar todos sus proyectos y todos sus programas teniendo en cuenta lo siguiente. Acá menciono, seguramente hay muchísimos más que se pueden enmarcar bajo estos titulares, pero quise ponerlo como vienen títulos grandes. Y creo que en la construcción de estrategias de responsabilidad social, de vuelta, independiente del sector, no siempre tiene que pensar en el origen y en el destino. Es decir, si yo tengo una empresa que produce libros, no, muchas veces a veces pensamos en cómo estoy impactando el destino, pero creo que también hay que pensar cómo estamos impactando el origen, de dónde viene la materia prima, cómo estoy produciendo, cómo estoy sacando información para poder hacer mejores procesos y más eficientes, cómo es todo mi camino hasta llegar al lugar del destino, que ahí están mis clientes. A veces pensamos mucho en el origen, en cómo de pronto estoy explotando materia prima y cómo estoy generando, por ejemplo, celulares en China, pero se nos olvida que es que el cliente también tiene una responsabilidad sobre el producto final. Entonces, cuando se esté pensando en estrategias de responsabilidad social, hay que pensar tanto en el origen como en el destino, como en el medio, no en alguno de esos tres. Y en eso también pensarlo en tanto a colaboradores como empleados y sus familias de las empresas. Muchas veces cuando hablamos de yo impacto a nivel interno y externo, se nos olvida que a nivel interno tenemos personas que, claro, son empleados o empleadas o colaboradores, pero se nos olvida que están insertos en una familia y como empresa y como organización de la sociedad civil somos igual de responsables del impacto que generamos en sus familias. Voy a andar un poco más adelante de cómo podemos ver esa parte. Obviamente la comunidad, y a la comunidad acá me estoy refiriendo a directamente el barrio, la calle, la ciudad, el país donde estoy impactando, eh, y a las vecinas también. Muchas veces decimos, no, es que estoy impactando en este barrio, el de al lado hay otra empresa, eso es problema de esta empresa. Pero justamente hay que pensar en comunidad. Y en comunidad también me refiero a la comunidad en la que, por eso les preguntaba en qué sectores estaban insertos. A la comunidad de empresas, a la comunidad de organizaciones sociales, a la comunidad de pymes. Esa es una comunidad que también de alguna manera impactamos porque desde nuestro rol o desde el rol en el que estemos, vamos generando una pauta y un camino que los otros pueden llegar a seguir. Así como también podemos tomar un rol muy pasivo de seguir a otros. Obviamente el medio ambiente, y en el medio ambiente acá se refiere a cómo estoy contaminando más, cómo estoy mitigando el impacto en el daño ambiental que hay hasta ahora, cómo genero procesos más limpios y menos invasivos en todo lo que yo estoy haciendo. Obviamente los proveedores, se nos olvida que nosotros como empresas o como organizaciones de la sociedad civil, al comprar o al tener un proveedor, también estamos diciendo con quién nos estamos juntando y cuál es nuestra forma de producir o nuestra forma de trabajar. Si nosotros tenemos proveedores que no están alineados a nuestra estrategia de RCE o de RS, no estamos pensando de manera integral. Los proveedores tienen un rol muy, muy, muy importante también en este sentido. De hecho, empresas que se certifican, por ejemplo, con el ISO 9000 o el ISO 14000, para poder ser certificado en eso, sus proveedores también tienen que tener algún tipo de certificado en estas ISO para garantizar que toda la cadena tiene una línea de responsabilidad social. Obviamente los clientes son y cada día deberían ser más relevantes el momento de consumir, y aquí estoy hablando como cliente o consumidor final. Hay que pensar en cómo entregamos a los clientes productos de calidad, sanos, éticos, pero también como clientes, cómo los sensibilizo o cómo los genero conciencia de cómo deberían consumir. Y obviamente el mercado.
el mercado en cuanto a las tendencias que marcamos, en cuanto a los precios que ponemos, en cuanto a la competitividad que generamos. Esos son siempre o como los grandes titulares donde quiero enmarcarme al momento de cosas a tener en cuenta al momento de generar una RCE. Pero de vuelta, siempre pensando en origen y destino, porque si bien tenemos que pensar en cómo impactamos nuestra comunidad directa, tenemos que pensar que puede que en nuestra cadena completa de valor o de accionar estemos impactando un origen, un proceso y un destino. Eso como primera parte. Cuando les preguntaba como qué cosas tienen en cuenta al momento de generar RC, acá entro con tips o conocimientos de lo que hemos nosotros visto a lo largo de toda nuestra experiencia en América Solidaria y a nivel personal, también consultando con la Dani su experiencia, con otras personas del equipo, incluso con algunas empresas con las que hemos trabajado. Y esto de vuelta, tanto a nivel organización de la sociedad civil, fundaciones, medios de comunicación, empresas, siento que estos 5 puntos son súper relevantes al momento de construir una RC. En cuanto a localidad, ¿qué lugares impactamos? Es geografía. ¿Dónde estoy en este momento? ¿Ese lugar es un lugar donde yo realmente debería estar o estoy invadiendo un territorio que no corresponde invadir? Esto sobre todo a nivel de producción masiva. ¿Perdón? Ah, pensé que había una pregunta o algo. A nivel de medio ambiente, sobre todo geografía y medio ambiente van muy de la mano. Es decir, en ese lugar donde estoy, ¿debería estar realmente o es un lugar que debería estar más público, que no debería estar presente porque el impacto ambiental puede ser enorme? Entonces, la geografía y también nos permite preguntarnos lo que les decía antes. Si yo estoy en este lugar, ¿tengo un origen de donde saco las cosas y mi destino es otro o es el mismo? Porque eso te empieza a abrir un poco la cabeza de, claro, yo no impacto solamente en el lugar donde estoy. Si es que yo estoy en el medio de un país, pero mi materia prima está en otro y las personas a las que les vendo o las personas a las que impacto a nivel social están en otro lugar, eso es algo que tengo que tener en cuenta al momento de generar mi estrategia. Obviamente, en el medio ambiente? ¿Cómo está el medio ambiente en aquellos lugares donde yo estoy impactando? ¿Cuáles son las mayores crisis que hay? En Chile, aunque en Chile no creo que no se conoce tanto, pero en Chile hay una crisis de agua muy, muy importante en un país que depende muchísimo porque tiene un desierto en el norte, tiene montañas en el sur, pero que el agua no es suficiente para todo el país y que cada vez que llueve, irónicamente, hay una crisis de agua porque rebosa todas las represas o los embalses donde está el agua potable, y esto genera una crisis enorme porque no hay ningún otro lugar de donde sacar agua. Entonces, eso también pensar cómo donde yo estoy trabajando, donde yo estoy impactando, cuál es la situación del medio ambiente en ese lugar. Definitivamente cuando pensemos en los lugares donde estoy al momento de construir una estrategia es cuál es la cultura y cuáles son las costumbres. Como personas, como organizaciones, como empresas, no podemos llegar a un lugar e impactar la cultura o querer cambiar una cultura o no conocer una cultura si queremos trabajar ahí, mucho menos las costumbres. Creo que incluso a nivel individual y a nivel personal, lo sabemos, cuando viajamos a otro lugar, creo que es importante conocer y entender la cultura y sus costumbres antes de generar cualquier tipo de interacción, de vínculo, y eso pasa también en la construcción de una estrategia de RC. Definitivamente entender la normativa, esto cosas más que obvias, pero cuando estás trabajando en temas de responsabilidad social hay que entender muchísimo la normativa para no llegar a generar proyectos, instancias o espacios que vayan en contra o que pongan en riesgo a una comunidad o a un grupo objetivo. Y puse política entre pregunta porque con muchas empresas que he hablado a lo largo de la historia, han estado muy alejadas
o no tienen conciencia de qué tan importante es el involucramiento de las empresas en la política e incluso las organizaciones de la sociedad civil. Acá quiero mencionar un ejemplo también de Chile y que se ha visto en otros países de Latinoamérica en los últimos 2 o 3 años, que han sido los estallidos sociales o los movimientos sociales. Cómo las empresas se han cuestionado su rol en ese estallido social o en esos movimientos sociales que han generado hoy en día las empresas para que hoy la gente se esté movilizando, o que no han generado o qué espacios no han intervenido para que hoy tenga que ser la gente de la calle la que tenga que movilizarse para poder cambiar políticas en cuanto a desarrollo social, políticas de género, políticas de inclusión. No han sido realmente las empresas las que han tomado un rol político en generar esos cambios. Y muchas veces los cambios de los que queremos nosotros hacer a nivel de organizaciones de la sociedad civil y a nivel de empresas son estructurales. Entonces podemos hacer acciones que son súper necesarias y que van construyendo una ola muy grande de acciones de responsabilidad social, pero realmente a lo que tenemos que llegar es a cambiar estructuralmente aquellas barreras o aquellas políticas o aquellas situaciones que justamente hacen que hoy haya una desigualdad, que haya poco desarrollo social, sobre todo que haya exclusión, que haya además temas de género gravísimos, como en los países donde estamos presentes, especialmente en Latinoamérica. Entonces, al momento de preguntarnos qué tengo que tener en cuenta para construir mi responsabilidad social o mi responsabilidad social empresarial, en temas de localidad, creo muy importante esto. ¿Dónde estoy? ¿Cómo está el medio ambiente? ¿Cuáles son sus culturas y costumbres? ¿Cuál es la normativa? ¿Y cómo estoy impactando yo en la política? La política es algo más transversal. Lo puse ahí por ponerlo en algún lado, pero es una conversación mucho más transversal. Luego, preguntarnos lo obvio, ustedes lo mencionaron en las respuestas, ¿a quiénes estamos impactando o a quiénes queremos impactar? Y acá también lo traje de las conversaciones de arriba, y repetí y metí una más, es definitivamente los colaboradores y las familias. Las empresas las construyen las personas, pero esto es algo que es tan obvio que se olvida, y como se olvida, nadie lo toma en cuenta. Em, los colaboradores son absolutamente relevantes, y al momento de construir una estrategia de responsabilidad social, no solo acá estoy hablando de cómo esa estrategia impacta al colaborador, sino cómo yo involucro al colaborador desde el principio en cómo es la empresa, qué crees que le falta, a dónde podemos llegar nosotros con el trabajo que hacemos, ¿no? Que sean parte de. Y a las familias lo menciono también como cómo desde la organización de la sociedad civil o desde la empresa impacto yo a las familias a través de una estrategia de RCE, pero también cómo también las puedo involucrar en esa construcción de una RCE, porque son personas que viven en comunidades, en un entorno diferente al que se mueve la empresa, y que todo eso puede insumar para poder hacer una buena construcción de una RCE. Vuelvo y repito, la comunidad. Hay que preguntarnos cómo estamos nosotros impactando a la comunidad, y lo mencionaban en una de las respuestas de qué falla o qué ha fallado en temas de RCE. Y ahí la comunidad es súper relevante. A nosotros nos ha pasado, y yo creo que puedo decir que el 99% de las veces, y Dani de pronto me lo puede confirmar, las empresas nos pasa que ellos quieren hacer algo y buscan la fundación que mejor se les acomode a ese querer. Pero en ningún momento de la conversación es qué necesita mi comunidad, o qué necesita ser mejorado, o qué necesita resolverse. Una empresa de alimentos quiere obviamente trabajar en temas de alimentación. Ok, está perfecto porque está asociado a su core, y eso es algo muy relevante de la RCE, o sea, de su quehacer. Pero le han preguntado a la comunidad donde están trabajando si el tema es de malnutrición, de desnutrición, si realmente es la alimentación lo que es directamente más problemática tienen, o son otros factores que inciden directamente en la alimentación, y que son esos factores los que hay que revisar. Entonces, a la comunidad hay que tenerla siempre dentro de la conversación, como primer paso. Acá puse algo de la siguiente generación. Creo que
a nivel de cualquier sector, nos estamos pensando mucho en la siguiente generación. Y lo más curioso es que son quienes vamos a contratar finalmente más adelante. Entonces, ¿cómo estamos nosotros generando una cultura de consumo, una cultura de trabajo, una educación, un entorno y una sociedad para aquellas personas que vamos a contratar más adelante? Muchas empresas nos contactan para que hagamos voluntariado corporativo porque a las personas que contratan tienen que transmitirles a través del voluntariado corporativo cómo hacer trabajo en equipo o cómo mejorar su liderazgo o cómo ser socialmente responsables. Y no podemos esperar a que lleguen a la empresa para empezar a trabajar en eso. La siguiente generación, las que vengan, puede ser la siguiente, las que están ahora en la universidad, los que están ahora en los colegios. Aquí veo que había un estudiante. Cómo hoy nosotros hablamos con los estudiantes, con los futuros profesionales, para que cuando lleguen a la empresa lleguen directamente a generar estos cambios estructurales y no esperar a que sean las empresas que tienen una visión, por lo general, perdón la generalización, de producción y de consumo, a que sean ellos quienes formen a la sociedad en cómo ser socialmente responsables. Es una inversión para el futuro. Cuando dicen que los jóvenes son el futuro de la sociedad, nosotros en América Solidaria decimos que son el presente, y precisamente en el presente hay que formarlos para que en un futuro sean quienes sigan transformando desde las empresas o desde las organizaciones de la sociedad civil, la sociedad. Ya lo mencioné, los proveedores, aquí no solo tenerlos en cuenta, sino también pensar cómo los impactamos a ellos también, y definitivamente los clientes. Voy a avanzar para no ir tan lento. Acá, esto era un poco repetición, pero quería como enfocar más. Y acá quise agrupar unos temas más generales de qué debo tener en cuenta al momento de hacer una estrategia de responsabilidad social o social empresarial. La participación, lo he mencionado a lo largo de toda la conversación. Se debe consultar a toda la comunidad, no solo y a comunidad me refiero a absolutamente la suma de estos 5 puntos, a todo el entorno y a toda la comunidad, pero sobre todo también a la población beneficiaria. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, en el caso de las empresas, salgámonos de la caja, no solo preguntémosle al trabajador cómo puede ser él parte o cómo quisiera él involucrarse en la construcción de una RCE. Preguntémosle al proveedor, al cliente, pero preguntémosle también a los beneficiarios y no solo los adultos que están en la comunidad que van a recibir algún tipo de ayuda o algún programa o algún proyecto, a los niños, niñas y adolescentes, porque son quienes son sujetos de derechos y que son los que más adelante van a además estar recibiendo todos estos problemas estructurales o mejorándolos. Entonces, mucha participación. Ninguna puede construir una RCE sentado solo en el escritorio. En el escritorio no se resuelve absolutamente nada. Y eso es una de las grandes fallas de cómo se construyen muchas veces las políticas públicas. Construyen sentados en un escritorio sin conocer la realidad, pero más que conocerla, de ir a la comunidad, de ir al barrio, de conocer a los beneficiarios y de compartir, es participación, es decir, sentarse a escuchar a las personas y con eso sistematizar la información, organizarla y con eso armar un programa de RCE. Acá algo muy importante que lo mencionaron también en algún punto, el respeto por la diversidad. Nosotros no podemos construir una estrategia si es que no incluimos todo lo que se salió de la participación, y mucho menos si no lo valoramos. Pongo ejemplos. Muchas veces, acá también generalizo, pero tendemos a construir estrategias de RCE con personas muy parecidas a nosotros mismos, a empresas parecidas, a fundaciones parecidas, a territorios parecidos. Entre mayor diversidad dentro de la participación haya y más se incluya dentro de esa participación la diversidad,
pero además se respete y se valore, las estrategias de RCE van a ser muchísimo más contundentes porque van a impactar a muchas más personas, no solo a un grupo bastante parecido. Y aquí estoy hablando de diversidad de nacionalidades, género, em, gustos, territorios, diversidad en su amplia descripción. Luego, la cooperación. Y acá es algo que América Solidaria y particularmente a nivel personal hemos aprendido que es absolutamente fundamental. Y el trabajo en red me refiero a no solo incluir a la comunidad, sino cómo cooperamos dentro de las empresas, cómo cooperamos a nivel de organizaciones de la sociedad civil. Aunque ustedes no lo crean, dentro de las mismas organizaciones de la sociedad civil y fundaciones hay mucha competencia de decir, no, es que si yo le cuento a esta fundación cómo me financio, entonces esa fundación va a querer ir a la misma empresa. No, en la medida en la que nosotros cooperemos en compartirnos información, en compartirnos datos, pero sobre todo decir, ok, ¿qué me falta a mí que tú tienes y qué te falta a ti que yo tengo? Les aseguro que se generan mejores estrategias de responsabilidad social. Por ejemplo, ahí las cámaras de comercio son absolutamente fundamentales. Son espacios donde diferentes empresas de diferentes tamaños tienen un encuentro. ¿Y ahí qué falta? Conversaciones de las organizaciones de la sociedad civil teniendo el mismo nivel de conversación. Nosotros quiero contarles un ejemplo de América Solidaria, en el que nosotros cuando trabajamos en alianza con empresas, siempre estamos sentados la empresa, el socio territorial, que son los proyectos donde trabaja América Solidaria, y América Solidaria, incluyendo los profesionales voluntarios con los que nosotros estamos trabajando, siempre en la misma mesa, de tal forma que la conversación esté al mismo nivel, para que no sea una conversación empresa, América Solidaria, y llegar con la solución a un socio territorial que nunca fue consultado. Ese trabajo en red es fundamental y ahí incluyo también gobiernos y medios de comunicación. Los medios de comunicación en todo esto tienen un rol muy relevante en cómo comunican y en qué comunican. Y en la medida en la que nosotros como empresas u organizaciones de la sociedad civil los involucremos en la conversación, van a ser igual de responsables o van a tener cierta conciencia de su responsabilidad en los cambios que más necesita la sociedad. Así que el trabajo en red es absolutamente fundamental. Y acá un tema que lo mencionaban también en la parte más de accountability y transparencia es la comunicación. Las empresas y también las organizaciones de la sociedad civil tienen una responsabilidad enorme en socializar lo que hacen, tanto a nivel de su core de su empresa, pero también contar qué es lo que hacen como responsabilidad social y empresarial. No es por salir en la foto, no es por salir en el diario, no es ponerse una medallita de lo hice bien. Es que en la medida en que más se cuenten lo que ustedes hacen, más personas van a querer colaborar con ustedes, tanto a nivel de comunidad como a nivel de otras empresas que se quieran sumar con más presupuesto, incluso a nivel de fondos de cooperación internacional e incluso a nivel de gobierno. En la medida en la que más se socializa lo que hacemos, más capacidad de generar articulación y por ende mayor posibilidad de lograr un verdadero cambio. Sensibilizar las empresas y las organizaciones de la sociedad civil tenemos, y aquí incluyo a los medios de comunicación, un rol súper importante en cómo sensibilizamos a nivel interno, por eso mencionaba la comunidad y sus familias, a nivel de la comunidad externa y a nivel de vuelta de todos sus stakeholders, proveedores, clientes, el consumidor final. ¿Cómo sensibilizamos para que los consumidores finales, perdón la redundancia, consuman responsablemente? Y vinculado al tema de la política, el incidir. Acá en Chile, en el año pasado, en 2019, en octubre, hubo un estallido social muy fuerte que al día de hoy todavía sigue y que fue lo que generó que en este momento haya un proceso en el que se va a redactar una nueva constitución. En ese momento
fue de un día a otro, fueron 3 días de mucho caos y estalló la ciudad entera y eso duró 4 meses de actividad profunda y luego por la pandemia se frenó, pero al día de hoy todavía sigue habiendo mucho movimiento. Y las empresas o muchas personas del sector empresarial se preguntaron, ¿cómo no vimos venir esto? Y todas las empresas empezaron a decir eso. Y las organizaciones de la sociedad civil también, porque esa pregunta de cómo no vimos venir esto em, muestra mucho en qué tan alejados o qué tan desconectados estábamos como organizaciones de la sociedad civil y como empresas de la realidad del país. Más que todas las empresas de la realidad del país y de las brechas que como misma empresa han generado, pero también de cómo no han exigido al gobierno ciertos equilibrios o ciertos cambios estructurales necesarios para poder construir una mejor sociedad. Y a nivel de las organizaciones de la sociedad civil, si bien sí sabíamos que la situación estaba muy complicada, en ningún momento nos sentamos todas a decir, acá tenemos que decir algo y acá tenemos que irnos, amarrarnos a la casa de gobierno a decir, esto está pasando y si no hacemos algo ya, va a haber un estallido social. Y ahí es cuando entra esa responsabilidad de comunicar, pero a comunicación me refiero a socializar, sensibilizar e incidir. Pero sobre todo, aquí ya como más concretamente en puntos un poco más bajados a la realidad, porque esto era todo muy místico y capaz en la conversa muy fácil de hacer. Acá ciertas acciones muy concretas que hemos visto que han funcionado al momento de construir estrategias o de incluir esto dentro de las estrategias. Y empiecen por casa. Vean dentro de su empresa y dentro de su organización si los salarios son justos y equilibrados. Si la persona que más gana y la persona que menos gana, cuánta diferencia hay. Y si es una brecha muy grande, están generando una brecha, una desigualdad enorme dentro de su misma empresa. Arranquen por ahí. Las cosas empiezan por casa. Una injusticia dentro de una organización implica que ya de por sí en un espacio cerrado estás generando injusticias que afuera se potencian muchísimo más. Y resulta que la RCE no es como yo armo un plan de trabajo para impactar una comunidad, construir viviendas ahí, huertos o entregar mercados. Esto incluye internamente la casa. Primera recomendación, empecemos por los empleados. ¿Cuáles están siendo los salarios y si están siendo justos con respecto al mercado? Obviamente, estamos siempre, sobre todo las fundaciones, con muy poco presupuesto para poder contratar de mejor manera y poder dar más. Pero ser muy responsables en que si no puedes dar más, transparentar eso con los empleados y siempre buscar ser justos con respecto al mercado, pero sobre todo en no generar desigualdades internas dentro de la misma empresa. Luego, son cosas que se pueden hacer muy, muy fácilmente. Sueldos justos, capacitación. No podemos esperar que nuestros empleados tengan un gran desempeño o un gran desarrollo si es que no damos espacios de capacitación. Si no hay presupuesto para eso, por lo menos demos el tiempo y el espacio para hacerlo, que muchas veces cuesta. Piensen en una señora, en una padre que quiere estudiar, pero que trabaja de 9 a 6 de la tarde, luego 1 hora de desplazamiento en nuestras ciudades latinoamericanas hasta su casa, esto prepandemia, y luego vida familiar, que es igual de importante al resto de la vida, o vida solos, pero de descanso, de autocuidado, etcétera. No hay espacio para el estudio, pero sí exigimos mucho el desarrollo de las personas. Entonces, capacitación y formación para poder tener mejores personas, en últimas verlo desde el punto de vista de producción. Si nosotros no tenemos buenas personas capacitadas, no vamos a poder producir mejor. Y horarios. Si algo nos demostró la pandemia es que estar sentados en un computador de 9 a 6 de la tarde no es eficiente, sobre todo cuando tienen familias, niños, animales, responsabilidades, personas a su cuidado, salud mental. Entonces, eso hoy en día que la pandemia, y ahí sí lo vinculo al COVID, nos hizo cuestionarnos mucho nuestro estilo de vida, pensemos en horarios que sean flexibles en la medida que la empresa lo permita
o coordinables o hablables, de tal forma que no tengas que estar de 9 a 6 sentado en un computador y que sobre todo se mejore la salud mental de los trabajadores, porque eso efectivamente también repercute en el trabajo del día a día. Eso como acciones puntuales que pueden redactar y empezar a hacer mañana y que no tienen mucho costo, tienen mucho más retorno a la inversión que costo. Uno creería que tiene mucho costo porque dice, claro, pero es que si trabajan menos horas, entonces el costo de la hora aumenta. No, trabajan mucho mejor siendo eficientes y pudiendo tener una vida más tranquila. Influyan positivamente en la sociedad. ¿A qué voy con eso? Y va muy relacionado con lo anterior. Incluyamos dentro del trabajo a las personas que hoy en día son más vulnerables. La tercera edad, las personas con un cierto grado de discapacidad o con discapacidad completa. En la medida en la que las empresas incluyan e impacten positivamente en la sociedad de esa manera, ya ahí están haciendo un gran avance en temas de responsabilidad social. Tener una política de inclusión y tener una política de formación también asociado a eso. Y eso lo incluye ahí. Influyan positivamente en la sociedad de esa manera. Es mucho más simple de lo que uno cree y eso es ya construir una estrategia de RCE. Otra cosa a tener en cuenta, no puede ser el remanente de los ingresos, de lo que se tenga a disposición. Esto es como cuando a uno le enseñan en la universidad que tiene que ahorrar y que no puede ahorrar lo que le queda a final de mes, sino que tiene que primero ahorrar y después gastarse el resto. En esto es un poco, si bien es difícil, tiene que empezar a migrar en la forma en la que se trabaja la RCE o la RS, tiene que ser una inversión. Tiene que estar dentro del presupuesto de la empresa, una fila en el Excel que diga estrategia de responsabilidad social o programa asociado a responsabilidad social, porque si ¿Es la no... misma? ¿Quitaste el buzón? Digo, el micrófono ya lo quitaste. Pensé que tenían preguntas. Ya me quedan 5 minutos y termino. No, alguien se le abrió el micrófono, yo creo. Bueno, súper. No te Ya me preocupes. quedan igual 5 minutos y abro el micrófono. Debe ser una inversión. Si no está como inversión, nunca va a ser una estrategia de responsabilidad social. Va a ser las acciones paralelas que suceden porque sobró un dinero. No inventar la rueda. Algo hemos aprendido en América Solidaria en todos estos años, y esto a nivel general. Ya hay organizaciones que hacen eso que como empresa quisiéramos o quisieran trabajar. Ya existe. Estoy segura que ya existe en algún lado del mundo. O ya lo hace una fundación o ya lo hace alguna empresa. Aquí no podemos seguir teniendo más fundaciones y más empresas financiando más proyectos que existen. Está buenísimo en la medida que generen soluciones concretas, que sean innovadoras, pero es que muchas de las soluciones que ya existen no son innovadoras y no son potenciables porque justamente no tienen el financiamiento ni el apoyo para poder crecer y hacerlo mejor. La torta en algún momento se acaba. En el tema de filantropía, claro, tú tienes un grupo de personas que donan a ciertas fundaciones. Sí, puede crecer la población y seguir donando, pero entre más fundaciones hayan haciendo cosas parecidas, seguramente sería mejor si es que trabajan en red, se potencian entre sus falencias y capacidades y lo mismo las empresas buscan fundaciones que ya existan. Obviamente pueden construir una fundación propia, pero creo, o lo hemos visto muy en el territorio, cómo funciona mejor agarrar proyectos o fundaciones o iniciativas que ya existen y más bien invertir y trabajar con ellas para generar mayor impacto, que era algo que me preguntaban mucho al principio de cómo medimos ese impacto. Un ejemplo de esto es el país Haití. Haití tiene más de 1.500 organizaciones trabajando en el país y muy pocas de ellas articuladas. Es un país absolutamente sobreintervenido y que además no tiene capacidad de financiar toda esa intervención, salvo los organismos internacionales que están presentes como la Cruz Roja, UNICEF, etc. Entonces, no inventen la rueda, investiguen primero qué hay ya hecho y qué de eso podrían sentarse a trabajar
con eso que ya existe para mejorarlo, potenciarlo, escalarlo y hacerlo sostenible. Aquí podía poner muchas más redes. Red. Trabajen en red. Va muy asociado al anterior. Y esto también suena de pronto más difícil de lo que es, pero ver en su territorio en donde están trabajando, donde están impactando, qué otras empresas hay, qué otras organizaciones hay, qué está haciendo la comunidad y sentarse todos en una mesa a conversar, acorta 5 años de trabajo de hacer cosas que no sirven porque nadie preguntó ni nadie trabajó en red. Trabajo en red. Eso además lo que permite, sobre todo para las fundaciones, es que luego de un par de meses, un par de años, estés a 1 o 2 grados de separación de alguien que tú quieres contactar. Estás sentado en una mesa con otras organizaciones de la sociedad civil, empiezan a trabajar juntos, resulta que el de la junta directiva de otra de las fundaciones es el presidente de la empresa a la que tú querías llegar y puedes llegar con una llamada de teléfono. Lo mismo las empresas pueden incluso empezar el trabajo en red, les permite incluso, no solo a nivel de responsabilidad social, generar un mejor retorno, sino a nivel de producción y a nivel de retorno, a nivel de ingresos. El trabajo en red permite que conozcas mejores proveedores, que sean más eficientes, pero que además tengan una producción que sea green, que sea verde, que sea ambientalmente responsable, que sean socialmente responsables. Ese trabajo en red, a veces hoy en día yo creo que, y ahí sí meto el tema del COVID, puede llegar a ser más difícil, pero una instancia como esta, en la que si de pronto yo estoy buscando algo de educación y soy una empresa y vi que 2 personas trabajan en temas de educación, en el chat pongo: hola, mi empresa quiere invertir en temas de educación. ¿Quiénes eran las personas que trabajaban en educación? Ya se generó una red. Las cámaras, y ahí apelo a quienes nos invitaron, las cámaras de comercio son muy importantes para eso. Las conversaciones que se generan son muy simples de generar en desayunos cuando se podía hacer presencialmente, en espacios como este que generan conversación, que tengo entendido que las hacen bastante seguido, y cómo van generando, incluso ustedes mismos como cámara que se preguntan, bueno, ¿cuál puede ser mi responsabilidad en esto? Empezar a generar esos vínculos. Hoy vieron que hay una persona trabajando en educación, el siguiente viernes están escuchando a una persona que quiere invertir en eso, conectarlas. Capacítense y capaciten. Lo mencionaba en la diapositiva anterior, de cómo capacitar a las futuras generaciones. Eso es una inversión segura a largo plazo. Empresas que, por ejemplo, becan a estudiantes de poblaciones vulnerables, que luego los acompañan en todo su proceso formativo y que hoy en día son trabajadores absolutamente indispensables dentro de sus empresas. Eso sí es que no tienen, por ejemplo, claro en qué quieren invertir, inviertan en sus empleados. Y propongo, y lo que están haciendo hoy, que eso es el primer paso, capacitarse. Capacítense, pongan estrategias de RCE, Google, seguramente les va a salir la mitad de las cosas que yo encontré. Conocer qué están haciendo otros, capacitarse es muy importante. Involucrarse, involucra a otros, involucren a otros, no puedo ser más enfática en eso. Esto solamente funciona en la medida en la que involucren, y eso también es algo que pueden hacer ahora ya, la próxima vez que tengan una reunión en la que estén pensando la estrategia de RCE, pregúntense si están ahí sentados todas las personas que deberían estar involucradas. E involúcrense. Y aquí puse una palabra muy grande que es justicia social, muy asociada al tema también de origen y destino. Siempre, en cualquier frase, redacción, Excel que se arme con respecto a la estrategia de responsabilidad social interna y externa de su empresa, piensen si lo que están haciendo va apuntado a generar justicia social. Y la justicia social significa estar a la par de los demás, no con un rol de poder, que muchas veces las empresas, incluso las organizaciones de la sociedad civil y la fundación, llegamos a las comunidades con mucho poder, y eso no es mirarse como pares,
entonces ya la conversación es dispar y no hay un mismo nivel de conversación que genere justamente levantar las necesidades como corresponde. Y a nivel interno de las empresas, esto también es súper relevante. Siempre piensen si todo lo que están haciendo va apuntado a generar una justicia social. Eso. No tengo más, esto ya es de América Solidaria, que después con la Dani se los podemos enviar para contarles qué hacía, porque no quiero andar. Y quiero solamente cerrar, que lastimosamente no tengo una diapositiva para eso, pero ya voy a cortar para poderlos ver. Hay dos ejemplos de empresas con las que nosotros trabajamos y ahí ejemplifico cómo ellos han tangibilizado la responsabilidad social empresarial. Uno es Falabella Financiero, que tengo entendido que en México tiene otro nombre. Dani, de pronto me puedes ayudar. Soriana. Soriana, ya. Falabella es chileno. Es una empresa chilena que tiene un gran grupo, tiene Sodimac, acá en Chile tiene Totus, pero además tiene servicios financieros. Tiene una tarjeta de banco, tiene una tarjeta como de comercio y tiene negocios en seguros y viajes. Falabella, al momento de empezar a expandirse en Chile, decide que se quiere expandir con una estrategia de responsabilidad social. Entonces se une a América Solidaria, que también está en proceso de expansión, y le dice, vamos juntos. Usted me ayuda a implementar mi RCE en todos los países donde yo esté, involucrando a mis empleados, y nosotros les hacemos un aporte. Falabella nos entrega dinero, tipo plata para los proyectos que nosotros certificamos, porque en algunos países se puede hacer certificado de donación, pero luego la empresa involucró a todas sus líneas de trabajo. Entonces, toda la fuerza de venta de los negocios de Falabella, no el retail, de los negocios, captan socios o donantes mensuales para América Solidaria. Dedican horas de su día a que la persona que está abriendo una tarjeta le preguntan si quiere ser socia y eso se contabiliza como horas de voluntariado. Tienen KPIs, tienen indicadores para que sea justamente algo no voluntario, sino que tú como empleado quieras donar tu tiempo o quieras hacer socios para América Solidaria. Y por otro lado, hacemos voluntariado corporativo. Lo que hacemos es que cuando las personas entran a Falabella, en su semana de inducción, tienen que hacer 2 horas de voluntariado corporativo. Prepandemia iban a alguna escuela, alguna institución con la que trabajamos y arreglaban la infraestructura de la organización, un día pintando, arreglando, pero ya luego los voluntarios de planta, los que trabajan permanentemente, tienen que hacer 2 horas de voluntariado al mes, involucrarse en alguna actividad en la que era mucho más vinculante con el socio territorial. Y eso lo que ¿Cuántos voluntarios tienen, mira, tienen, por ejemplo, acá en Chile tienen 4.000 empleados y todos tienen que hacer, o sea, tienen que cumplir ciertas horas de voluntariado. Nosotros, prepandemia, hacíamos 6 actividades de voluntariado al mes, porque hacíamos 2 de inducción, una de inducción para banco y otra para el otro negocio. Luego, 2 por cada negocio de planta y otras 2, que voy a contar esto porque es una muy buena forma de cómo la RC internamente creció. Después de 4 años de haber trabajado con Falabella en vincular mucho a los empleados, los mismos empleados fueron los que dijeron, miren, está buenísimo ir a pintar paredes, obviamente arregla la sala, está perfecto, está genial ir con los niños al museo, al cine, al teatro para que conozcan, pero yo soy experta en finanzas y resulta que quiero poner mi conocimiento al servicio de esa fundación. Entonces se creó un grupo que tenía una persona de marketing, de finanzas, de inteligencia de negocios y se sentaron con uno de nuestros socios territoriales y crearon un producto que hoy en día financia ese socio territorial. Y fue porque a lo largo de todo ese tiempo, concretamente este socio territorial tenía unas huertas, entonces las primeras actividades fue construir las huertas, más adelante lo que hacían era enseñarle a los niños a construir, a mejorar las huertas, y los niños y las niñas de esta fundación tienen síndrome de Down, pero ya estaban transitando a la vida adulta.
y necesitaban formarlos para tener un trabajo fijo, pero además unos ingresos. Y este equipo de Falabella que dijo, yo quiero vincularme más, no quiero seguir pintando paredes un día, quiero un mes entero trabajar con esta fundación, entregó todo un proyecto y trabajó con el socio territorial desde un voluntariado más experto. Es que sabes que es muy interesante cuando tú analizas las fortalezas de tus voluntarios, su calidad de involucramiento se potencializa la N potencia y no se desperdician esfuerzos además, ¿no? Así que la verdad, felicidades, qué bien. Exacto. Y en ese sentido, en eso que tú dices, dime, Isabel. Sí, no, que además en el tema de Falabella y lo que tú, Laura, señala, todos los programas tienen voluntariado, ¿no? O sea, Dani a lo mejor te puede explicar en el de Catepec, no sé Catepec, aquí en el Estado de México, en el que está en el Estado de Nuevo León, también hay voluntariados y en los demás países también hay voluntariados que se van turnando y son gente joven de diferentes países que se van, dan un tiempo y regresan, o sea, aquí han venido varios, ¿no? O sea, es un movimiento que hay de juventud y de esfuerzo y voluntariado permanente, ¿no? Ese es me parece excelente, pues no lo conocía lo de Falabella, porque es algo más concreto, ¿no? Pero estos otros van circulando y si aquí hay otro proyecto, un tercer proyecto y cuarto, y ojalá haya muchos, en cada proyecto va a venir voluntariado, ¿no? Entonces están las puertas abiertas a todos ellos, ¿no? Exacto. Si en la empresa si monetizas esa calidad de tiempo, pues olvídate, se multiplica la N potencia, ¿no? Para las empresas es interesantísimo porque aporta mucho a la responsabilidad social corporativa. Totalmente. Y mira que algo que también se me olvidó mencionar pero que lo quería mencionar con este ejemplo, la empresa ha estado midiendo el nivel de vínculo de los empleados con la empresa, el nivel de satisfacción y el nivel de sentimiento de orgullo hacia la empresa. Claro. Después de un año de voluntariado corporativo. Y los índices son la diferencia entre un año y otro son enormes. Además, porque ellos como un programa de lealtad in-house. Exactamente, exactamente, en el que además involucraron, lo que les contaba anteriormente, involucraron a sus empleados, los escucharon en qué era lo que más les gustaba, generaron instancias en conjunto con una fundación que somos nosotros. En las conversaciones todo el tiempo estuvo el socio territorial, que es la comunidad, se construyó en conjunto y hoy en día miden además el vínculo de los colaboradores con la empresa, entonces impactó a nivel de interno también. Y eso es uno de los mejores ejemplos que nosotros tenemos de RCE. Y el otro es con Adidas. Esto lo quiero mencionar para que quienes están desde una empresa piensen cómo desde su quehacer se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, Adidas, empresa de marca deportiva a nivel mundial, tiene una aplicación y tiene un montón de gente vinculada. Dijeron, todos los corredores que están acá, corran, que sepan que cada kilómetro corrido va sumando unos puntos y esos puntos se van a traducir en zapatillas para unas comunidades que identificamos como prioritarias. Y América Solidaria fue justamente la fundación con la que coordinaron esto. Entonces, no fueron ellos quienes hicieron la donación, sino que involucraron a todos sus consumidores. Pararon todos sus consumidores y les dijeron que de todas maneras corren, les dijeron, miren, esta vez esos kilómetros van a apoyar a una fundación. Y luego Adidas lo que hizo fue una especie de match, y donaron las zapatillas, pero ellos después hicieron una donación puntual a la organización. Y hoy en día trabajan con un socio territorial que trabaja en deporte, porque internamente a raíz de ese movimiento, los empleados dijeron, ¿cómo es posible que todos nuestros clientes, claro, no hicieron una donación, pero aportaron como sus kilómetros muy conscientemente de que lo estaban haciendo a una causa social, además de hacer el ejercicio? Pero los mismos empleados acá en Chile dijeron, ¿cómo es posible que todos estos consumidores sí se involucraron y nosotros como empleados no? Entonces hicieron una campaña interna en la que levantaron los fondos para construir un centro comunitario en un socio territorial y ellos mismos van a ir a construir. Entonces esa es la importancia de involucrar a los empleados, porque son ellos mismos quienes van surgiendo, porque muchas veces las empresas no tienen un departamento de RCE, tienen el área de recursos humanos o de marketing, o es una sola persona que contratan.
Entonces, ¿cómo al involucrar a los empleados puedes hacer mejores estrategias sin necesariamente tener un gran presupuesto en recursos humanos? No, Ya, me callo. A la Dani le decía que era mucho tiempo y me di cuenta que estamos justos. Así que abro la palabra a preguntas, comentarios, a obviamente cuestionamientos, a decir que todo lo que dije está bien o mal. Eso sí, así aprendemos. No, felicidades. La verdad que muy, muy padre la labor que están haciendo, ¿eh? Cuánto esfuerzo, ¿no? Cuánto esfuerzo, cuánto talento, ¿no? La verdad, muchas felicidades. Yo nada más quisiera complementar el tema con las estrategias de mercadotecnia digital y el Fondo Internacional. Yo creo que son dos aspectos bien interesantes que se tendría que tomar en cuenta. No son muy largos ambos temas, pero creo que son dos temas que pueden fortalecer institucionalmente a América Solidaria. Se puede hacer un mocheo de fondos interesante, ¿no? Claro, genial. Muchas gracias. Muchas felicidades, muy buena tu plática. Muchas gracias, Esther, también por tus aportes. El tema de los indicadores y de impacto es una gran deuda, tú que lo mencionaste al principio. El término, ¿sabes cuál es? El término no es ROI, no es Return of Investment, es SROI, S-R-O-I, es Social Return of Impact. Entonces, esa parte, yo creo que ahorita la idea es fortalecer institucionalmente, que es una de mis actividades, fortalecer institucionalmente algunas fundaciones. Estoy haciendo un proyecto con un banco de alimentos muy fuerte aquí en México y con un museo de arte, que son mis especialidades, ¿no? Sí. Bueno, aquí me tomo de tu palabra un segundo método de vuelta a la cucharada, porque una de las cosas que me faltó mencionar cuando mencionaba de la capacitación es, como empresa, si tienen un conocimiento adquirido, entréguenselo a los que me hacías de los indicadores. Las empresas justamente se mueven con KPIs, se mueven con indicadores, con metas. Entreguen ese conocimiento a las fundaciones, que es lo que más nos falta, porque entre invertir en un profesional que está en el territorio y hacer un indicador que es súper relevante para poder tener más fondos, porque eso es lo que piden las empresas y los fondos internacionales, nos falta mucho ese conocimiento. Y sabes que las empresas, por ejemplo, los abogados, tienen una figura que se llama pro bono. Entonces, cuando tú tienes esos objetivos pro bono en especie, se multiplica enormemente el fortalecimiento institucional, porque es un antiguo en talento. Y es una forma muy fácil de hacer responsabilidad social, sobre todo en pandemia, porque te conectas por Zoom y tienes una conversación y transmites conocimiento. Así que esa es otra que me faltó mencionarles. Ahí, Lau, me encantaría comentar que, bueno, obviamente agradecerte. Creo que igual el construir una estrategia de responsabilidad social, o sea, se puede decir muy fácil porque puedes tener todos los elementos, pero ya cuando lo pones a la práctica incomoda porque justo tomas en cuenta ópticas que quizá antes no. Entonces, como que igual es un camino laborioso, es un camino en el que, o sea, se tiene que, o sea, que se necesita mucho compromiso. Para poder tener una estrategia integral, ¿no? Un poco con lo que comentaba Esther al principio sobre un impacto medioambiental, un impacto social, la parte ética y negocio, entre otras cosas. Dado que ya se va a acabar el tiempo, ya llevamos 1 hora y media acá, no quería pasar o de comentarles que si necesitan como algún tipo más de asesoramiento, acompañamiento en la construcción de pues igual, no sé, nueva normalidad y desde la óptica de RC en sus empresas. Todos les llegó el correo de América Solidaria México, ahí pueden contactarnos. De todas maneras, voy a dejarles mi correo acá en el chat por si quisieran tener algún tipo de reunión o conocer más sobre nuestro quehacer en México, en el país y en el continente, si es que ustedes vienen de instituciones privadas que también tienen presencia en otros países de América Latina y el Caribe. Y eso, quizás solamente agradecerles infinitamente por conectarse, por tener el interés, recalcar, como decía Isabel, que vamos a estar acá
todos los viernes últimos de mes, algo así por lo menos hasta julio. Vamos a traer nuevos temas, como es innovar o sea, qué es la innovación en los proyectos sociales con estrategias de responsabilidad social. Vamos a tener cursos de crianza respetuosa sobre cómo manejar a los hijos y a las hijas, a los niños y a las niñas en casa, en home office, o cómo hacer un cambio desde casa, ¿no? O sea, eso que decía Lau, que se empieza desde adentro, más allá, no solamente en la empresa, sino desde nosotras y nosotros como individuos, ¿no? Entonces, para que lo compartan, y nada, no sé, Lau, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por la dedicación. Estamos muy, muy contentas de que nos hayas podido acompañar en este cachito de México. Y no sé, Isabel, si quieres contar algo antes de cerrar el espacio. Y bueno, yo agradecer obviamente a Laura por compartirnos toda su experiencia, que eso sí te convierte en una gran experta, la experiencia, ¿sí? Como no. Con Daniela, bueno, estamos en comunicación permanente, entonces, y la idea es fortalecer esto y poder sumar para que, bueno, llegar a mucha gente más aquí en México, a muchos niños más, cambiar la vida de cuanto se pueda y quienes se dejen con el apoyo de las empresas y de las personas físicas también. No tiene que ser necesariamente una empresa, sino si una familia, alguien quiere como ella sola ayudar, pues qué bueno, bienvenido. Agradecer a Esther que con su participación y la experiencia que también aquí tiene, a todos los demás que nos acompañaron y que esto sea parte, un inciso que tú pones, Lau, de red más red más red, pues que esto sea el inicio de red más red más red, ¿no? O sea, los que aquí estuvimos, que divulgamos esto, que lo pongamos en nuestra LinkedIn, en nuestras redes sociales, personales y de institución, y que además de boca a boca podamos transmitir para seguir haciendo crecer esta gran obra, ¿no? O sea, eso sería, y agradecerles a todos, y vamos a seguir trabajando. Está el mail de Daniela, está el mail de la Cámara, el boletín de la Cámara, donde se pueden, y yo obviamente en algún interés que haya por conocer más de América Solidaria, pues no voy a tomar yo la palabra, sino que las voy a derivar a la gente que sabe de esto, ¿no? O sea, así que muchas gracias por esta oportunidad. No, muy valioso, de verdad, Isa, muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura, a todos los que se involucraron. La verdad, qué valioso es que organicen este tipo de pláticas, ¿eh? Muy, muy valioso. Muchos nos abren perspectiva a todos, ¿no? Y nos dan ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas con esa sensibilidad y con esa posibilidad de poder involucrar al sector empresarial, ¿no? Felicidades. Muchas gracias a todos y a todas, a los que se quedan. Ahí quedan nuestros correos también a disposición. Piensen que realmente lo que dice Dani es laborioso, pero con cosas muy sencillas de verdad se puede generar un impacto, lo que les decía a nivel interno, e incluso con sus propios productos. El poner que un producto, su ingreso va todo para una fundación o un porcentaje de ese producto que capaz no les genera tanto ingreso, pero que sí se vende, con eso ya empezaron un camino. Así que muchas veces uno cree que es más difícil, es laborioso, sí, pero no es imposible. Y felicitarlos por estas instancias, qué bueno que generen esta red y que les vaya muy bien. Muchos saludos a México, me encanta México. Absolutamente. Mi último viaje prepandemia fue en México, así que les guardo un cariño muy, muy grande. Qué linda. Qué linda. Acá te esperamos. Laura. Sí. Gracias. Gracias, un gusto. Gracias. Bueno, Dani. Cuídense mucho, listo. Pues eso. Ya, gracias. Gracias. Hasta luego.